Recuerdo que de niño deseaba tantísimo unos carritos chiquititos, unos Hot Wheels. Ay, pero yo quería toda la variedad. No tenía el dinero de cómo, pues era un niño apenas. Pero entonces mi deseo era tan intenso que me llevó a una mala acción. Tomé el dinero de mamá y me fui a escondidas. Por supuesto, esto trajo una consecuencia. Devolví los carritos y qué tunda la que vino detrás. Esta semana estaremos estudiando acerca de esa lección que aprendí. Cuidarnos de la avaricia, de la codicia. Y me encuentro en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, y estoy en el capítulo 4. Mateo, capítulo 4. El escenario es muy conocido. El enemigo lleva a Jesús a este monte y después de estarlo tentando de varias formas, finalmente le dice estoy en el capítulo 4, y el verso 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese ha sido siempre el principio. El vocablo codicia es un vocablo latino que viene de coditia, o cupidus también, y es un deseo vehemente de poder conseguir algo. Y esto tiene una íntima relación con el vocablo concupiscencia, que es también tener el deseo desmedido, pero y viene también de Cupido, el dios del amor, un deseo que va más allá, no importa qué es lo que se requiera, yo lo busco, y teológicamente con un desagrado para Dios. De esto hay muchos ejemplos de una codicia material que siempre lleva a un resultado nefasto, como me sucedió a mí. Y podemos ver el caso de Acán, el de Débora y Zafira, el de Judas mismo al entregar a Jesús. Ahora bien, la codicia va más allá. Está incluso estrechamente ligada con el vocablo envidia, que es una palabra compuesta de en dentro de vidia, verbe, virere, que en otras palabras etimológicamente significa ver sobre lo que están haciendo los demás, desear eso. Y era tan delicado, bueno, sigue siéndolo hasta el momento, porque tiene una raíz diabólica. Ya lo vamos a ver más adelante, al punto que en Éxodo, en el capítulo 20 y el verso 10, el último mandamiento, la palabra de Dios toma tiempo, toma recurso para decirte que no debemos de codiciar ni los bienes de nuestro prójimo, ni sus siervos, ni sus criados, ni su esposa, ni nada de lo que tenga absolutamente. Esto me recuerda, tuve la oportunidad, el privilegio, diría yo, de tener dentro de mis maestros, a un profesor que era doctor en filología, el doctor Salvador Aguado Andreu. Y él me decía, analizando el vocablo envidia: Carlos, ten cuidado. Cuando tú envidias, no solamente estás envidiando, de acuerdo a la etimología, no solamente estás envidiando en específico lo que quieres, sino que toda la vida de esa persona. Así que mejor espérate a que descanse, a que se muera, porque quién sabe si la enfermedad va a ser terrible y estarás envidiando también tener esa misma enfermedad. ¿Qué cosa? ¿Cómo son las raíces etimológicas? Ahora, la pregunta, esos son aspectos materiales, pero siempre nosotros entramos un poquito más a fondo espiritualmente. La pregunta aquí que surge es: ¿cuál puede ser el deseo más sublime que ha abrigado el corazón pecaminoso del ser humano? Y se ve reflejado en las caricaturas, en las series de los superhéroes. Todos pretenden tener poderes sobrenaturales, que se les reconozcan como dioses, que tener a todo un pueblo que esté arrodillado. Es el mismo principio de los reyesitos de este mundo. Pero la raíz se encuentra en Isaías capítulo 14. Y ahí es donde se encuentra la cuna de la codicia y de la avaricia. Vamos entonces al Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 14. Por favor, acompáñenme. Estoy en Isaías,
Aquí está, Isaías capítulo 14. Y hablando acerca del enemigo, dice el verso 14 también, sobre las alturas de las nubes subiré. Él mismo está diciendo lo que quiere hacer. Ese era su proyecto. Y seré entonces semejante al Altísimo. Pretender ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Vamos, pareciera que ese espíritu siempre de alguna u otra manera el enemigo ha querido inyectarlo en las criaturas, en todo absolutamente, con tal de que de una manera indirecta o es el espíritu de él el que está de fondo. Y esta es la razón por la cual lo encontramos también en el libro de Génesis, y estoy exactamente en el capítulo 3 y el verso 5. La palabra de Dios dice, es que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios. Pretende no estar satisfecho con la posición ya sublime que él tenía, el ángel más bello. No, él pretendió ocupar el lugar que le correspondía a Dios. Se lo dijo también entonces a Adán y a Eva. Ahora, depende del espíritu, ¿sabes tú? De cuál es el espíritu que está inundando tu corazón. Así serán los deseos que secundariamente saldrán de ti y de mí. Si vas a Hechos en el capítulo 2 y veamos, creo que es el verso 11. Hechos en el capítulo 2 y el verso 11. Me estoy refiriendo a las circunstancias del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, cuando todos los apóstoles estaban unánimes y juntos en un solo sentir. Verso 11, hablando Pedro, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Cuando tú estás inundado por el poder del Espíritu Santo, no hay otra frase, otra oración, otro tema en tus labios, en tu boca, más que simplemente hablar acerca de Dios, el único que merece ser nombrado y alabado. Es que ya no hablamos de nosotros, y claro está, si ya no vivimos, si estamos muertos en Cristo, y ahora Él es el que vive en nuestro lugar. Contamos las maravillas del Señor, las cosas buenas, lo que mis ojos han visto, mis oídos escuchan, lo que mis manos han tocado respecto a lo que el Señor está haciendo en mi vida. Pero este no es el caso cuando Él es el espíritu de Isaías 14, el espíritu del enemigo, el que está llenando tu corazón. Y el mejor texto para esto es un texto profético, se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 13. Por favor, acompáñenme también. Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra de Dios, una visión que tuvo Juan, y empieza en el verso 1, hablando acerca de que ve salir de en medio del mar una gran bestia, a la luz de Daniel capítulo 17, Daniel capítulo 7, y verso 17. El vocablo bestia es sinónimo de reinos o de sistemas políticos. Aparte de eso, dice el verso 1 en la parte final, que este sistema político que ya está en vigencia tiene una manera de ser, tiene su nombre, su carácter, su manera de ser, es blasfemo. La palabra blasfemia es una palabra griega compuesta de la raíz blas, que significa injuria, insulto, y vemos que viene de vocablo de palabra. En otras palabras, es una forma de expresarse insultando. ¿Insultando a quién? Bíblicamente hablando, la blasfemia se registra en un episodio que se da entre Jesús y los judíos en Juan en el capítulo 10, el verso 30 al 33. Y Jesús les dice a los judíos, ¿saben? El Señor y yo somos lo mismo. Y los judíos se espantan y lo primero que le dicen, eres un blasfemo, lo señalan de tal. Y entonces le dicen, por eso te vamos a apedrear, porque tú, siendo una criatura, pretendes ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Por supuesto, Jesús, esto no era una blasfemia, Él es Dios. Ahora bien, la palabra de Dios dice, regresando a Apocalipsis capítulo 13, que este sistema político tendrá y tiene ya el mismo espíritu que estuvo detrás del leopardo. El leopardo que era el símbolo de los griegos, detrás del oso, el de los medos y los persas, detrás del león, el de los caldeos. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde sacan ese espíritu? No, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es para contar las maravillas del Señor. No, dice la palabra de Dios en el verso 2 y el capítulo 13, que es el dragón el que les dio su poder. Y la interpretación la encontramos en el capítulo 12 y el verso 9.
y fue lanzado. Solo eso ya nos da la pista de que es la misma situación de Isaías capítulo 14. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás. Así que el dragón es ¿quién? El diablo y Satanás. ¿Y cuál es el deseo de él? Pretender ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y a un Dios, ¿cuál es el principio básico para reconocerle como Dios? El vocablo es adorarle. Y es exactamente lo que dice el verso 4 del capítulo 13. Buscará entonces que le adoren al dragón que había dado autoridad, le reconozcan como Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! ¡Qué perseverancia! ¡Qué insistencia! A través de casi 6,000 años, de una u otra forma, no importa cómo, sí. Bueno, realmente mi historia de chiquitillo bueno, no es comparable en absolutamente nada. Pero el deseo desenfrenado que va más allá, a través de inyectarse su espíritu en las criaturas, lo que sea, hasta el último instante, desea y pretende confundir al universo entero, queriendo ocupar el lugar que le corresponde a Dios, queriendo tener su carácter, que el pueblo que le siga también lo consideren como Dios, incluso que se le llame Santo, Santo Padre, etc. Ese es el verdadero espíritu que da como cuna, como nacimiento a la codicia, a la avaricia, a todo aquello que es desenfrenado y que no agrada al Señor. Ahora volvamos entonces a Mateo 4, allí en el episodio en donde se encuentra el diablo tentando a Jesús. Y el Señor, que seguramente, aparte de que está en un escrito, no confía en sus ojos, no confía en tus manos. Qué gran lección la que nos da, porque nos puede engañar, es un ángel que se viste de luz. Sin embargo, la reflexión es la siguiente: ¿y cómo puedo yo insultar a papá, desconociéndole a él como Dios y reconociendo a esta criatura como Dios, si es que le debo de adorar? Ya, apreciado amigo y hermano, absolutamente no hay nada en este mundo, ni el hogar, ni la esposa, ni los hijos, ni el trabajo, ni lo que deseas, ningún proyecto que pueda o deba ocupar el lugar que le corresponde a Dios, que no sea tu Dios más que el único, que es el creador de los cielos y de la tierra, del universo, y que envió a su Hijo para redimirnos y volvernos a ser llamados hijos de Dios. Y finalmente, entonces terminamos con el texto que ya tengo ubicado, y es en 2 de Corintios. Estoy en 2 de Corintios, en el capítulo 12, y en la experiencia de Pablo, que a través del dolor, el Señor entonces nos da una enorme lección. Él le ha pedido en 3 ocasiones distintas al Padre que le quite esa enfermedad, esa dolencia que tiene. Y el verso 9 dice que le han contestado: bástate mi gracia. Es que en la debilidad del ser humano es la oportunidad de manifestarse el poder de Dios. Y es exactamente la misma herencia que le deja a Timoteo, según dijimos la semana pasada, en donde con que te sea suficiente donde dormir y qué comer, ve y cumple con tu ministerio. No ambiciones nada más. El Señor nos quiere enseñar a ti y a mí que, aunque no tengamos nada, es más que suficiente ya con tener la oportunidad de volver a ocupar el lugar que por naturaleza debimos siempre tener y nunca perder, el de ser imagen y semejanza del Creador, considerados de nuevo hijos de Dios. Para eso vino Jesús a morir en el Calvario, para darnos esa oportunidad. Gracias por algo que nos dan, que es inmerecido, que nos baste eso. Así que tu vida y la mía no sufra por aquello que no tenemos, por aquellas cosas que podemos estar deseando, que no sean más vehementes que simplemente la de tener a Jesús en mí y volver a ser imagen y semejanza del Creador. Y es en esa convicción, con ese deseo ahí sí, vehemente, de volvernos a encontrar con el Señor y de poderle reconocer como Dios, que vamos de vuelta a casa. Y de acuerdo a lo que dice entonces en Mateo capítulo 4, poder reconocer que no existe nada más importante en este mundo que encontrarnos con el Señor, reconocerle como Dios, porque entonces Él nos hará imagen y semejanza suya, y el universo entero entenderá que nosotros somos hijos de Él.